Cordial saludo, compañeros de grupo y tutor. Mi nombre es Oscar Armando de Armas Matías, estudiante de la UNAM para la especialización en seguridad informática. Dentro del curso de trabajo de grado 1, nos pide sustentar el 40% de la opción de grado seleccionado. El título de la monografía es la etapa de planificación de un sistema de gestión de seguridad de la información para PAINS. Este sería el orden que voy a desarrollar la sustentación. Introducción. Con la intención de explicar el eje central de la monografía, puedo decir que las PAINS colombianas y su amplia dependencia de las tecnologías de la información para su correcto desarrollo y prestación de servicio. Según el artículo de Álvarez y Ortiz, la seguridad de la información en las PAINS, estudio de caso en Colombia, las empresas colombianas se adaptan rápido al cambio tecnológico. Esto indica una creciente eficacia y una aparente dependencia de la tecnología para la optimización de los procesos. Por lo tanto, es también una necesidad que las PAINS manejen y resguarden la información que se utilice en su sistema de base de datos. Esto es vital para sus operaciones, seguridad jurídica y asistencia a sus usuarios. Según Fernández, en su artículo llamado "Hacer la necesidad una virtud, los recursos de las PAINS", indica que las PAINS no suelen caracterizar la capacidad financiera, que requiere un buen sistema de seguridad informática, siendo necesario sumas enormes de dinero para contratar y garantizar un buen servicio de seguridad de la información, al carecer de estos activos financieros necesarios como principal causa. Las PAINS son objetivo constante de delitos informáticos. El problema. Esto nos lleva al planteamiento de un problema. Proponer una etapa inicial de un sistema de gestión de seguridad de la información para las PAINS, el cual está enfocado en caracterizar aquellos factores de coincidencia de vulnerabilidad más comunes en las PAINS. Información que se obtendría en base a una investigación del referente bibliográfico disponibles en fuentes certificadas o avaladas. Esto va a permitir condicionar políticas de seguridad y metodología de diagnóstico de vulnerabilidades y eliminación de amenazas. A partir de una investigación exhaustiva, determiné qué tipo de amenazas y vulnerabilidades se enfrentan cotidianamente las PAINS y naturalmente se conozcan las condiciones de los sistemas actuales de la seguridad de la información en las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Justificación. Las PAINS en general constituyen una de las fuerzas productivas que más aporta al sistema financiero de Colombia. Hay muchas razones para implementar una metodología de sistema de riesgo para las PAINS con un asunto urgente. La primera de ellas sería: apenas un 36% de la población significativa de microempresas y otro 25% de empresas medianas tienen un registro en los sistemas de siniestros de la ARS. Por otro lado, están los altos costos de inversión que representan contar con una infraestructura de la TI. Los factores que pueden explicar por qué las PAINS se encuentran tan expuestas y vulnerables tienen que ver con la capacidad financiera que destinan estas entidades empresariales desde sus activos para la protección de la información, el cual presume que son presupuestos mermados o insuficientes para contratar estas entidades especializadas que pueden probar una trayectoria de éxito en la protección de sus usuarios que optan por sus servicios, por lo cual es posible cumplir las expectativas de seguridad de una PAINS sin software a los más bajos costos. Se ha seleccionado la metodología Octave Allegro, específicamente por su estructura altamente adaptable a las PAINS. Está basada en el marco de trabajo de la norma ISO 27001, que se enfoca en la evaluación de riesgo en organizaciones pequeñas y medianas. Esta metodología, diseñada para ser aplicada sin necesidad de software especializado, se enfoca en la identificación de activos críticos, amenazas y vulnerabilidades, a un costo significativo inferior a otras metodologías de la información. El objetivo general. Como objetivo general de esta monografía se tiene diseñar la etapa de planificación de un sistema de gestión de seguridad de la información para PAINS, basado en la caracterización y coincidencia en los factores de vulnerabilidad más comunes en la entidad empresarial, medianas y pequeñas, con el propósito de mitigar el impacto frente a las amenazas a partir del diagnóstico y prevención de las
en las infraestructuras de las TI. Este objetivo general se plantea cumplir en 3 objetivos específicos. El primero, busca analizar las condiciones de los sistemas actuales de la seguridad de la información en las pequeñas y medianas empresas, mediante fuentes de consulta bibliográficas donde se puede determinar cuáles son los factores que generan vulnerabilidad. El segundo propone aplicar una metodología de gestión de riesgo Octave a un escenario propuesto como PAIN, con el fin de identificar los activos de información críticos que podrían incidir en la continuidad de la entidad empresarial, para establecer un plan de tratamiento de riesgos basado en una guía de buenas prácticas con el fin de proponer controles de seguridad que gestionen el riesgo para una PAIN. Y finalmente proponer una política de seguridad de la información a partir de una gestión de riesgo que permita la implementación y controles de seguridad en las PAIN de manera que se pueda mitigar o eliminar el impacto frente a una amenaza. Los sistemas actuales de seguridad de la información en las pequeñas y medianas empresas necesitan atender 3 rasgos importantes: una visión organizada, donde se caractericen los elementos activos, vulnerabilidad de la organización, amenazas generalizadas, exigencias de seguridad y normas o políticas existentes. La visión tecnológica básicamente involucra las posibles vulnerabilidades técnicas que pudieran haber en el sistema TI, el cual resguarda los datos de la información de la entidad empresarial. Y finalmente, la planificación de las medidas y mitigación de los riesgos. Todas estas consideradas como necesidades fundamentales para una PAIN. La metodología Octave Allegro y las fases de desarrollo para aplicar una gestión de riesgo. La Octave Allegro es una metodología que cuenta con todas las premisas altamente adaptables a cualquier PAIN, preferiblemente menor a 200 trabajadores. Dado que en Colombia las PAIN tienen algunas de estas vulnerabilidades como exposición a vulnerabilidades informáticas, son susceptibles a padecer delitos informáticos. El 55% de estas empresas no tienen ningún tipo de implementación de metodologías de seguridad de la información ni políticas de seguridad. Los presupuestos son mermados o insuficientes para contratar entidades especializadas con escasa cultura de seguridad e implementación de medidas de protección adecuadas. Por lo que la metodología Octave Allegro es una de las mejores opciones de adquisición de una metodología de gestión de riesgo altamente adaptable, sin necesidad de uso de software y su aplicabilidad no representa altos costos financieros. En general, la metodología Octave Allegro se enfoca en la gestión de riesgos de seguridad de la información y busca prevenir y mitigar las amenazas que pueden afectar los activos de información críticos de una organización. En resumen, se resalta la importancia de comprender el análisis de riesgo y tomar acciones estratégicas para mitigarlo. Las tecnologías adecuadas pueden reducir los riesgos, pero es esencial considerar las necesidades específicas de las PAIN. Además, cuando se reconoce que las PAIN pueden enfrentar desafíos en la gestión del riesgo debido a la falta de recursos y conocimientos, se observa la importancia de la capacitación y la inversión inicial, para que se cumplan los ítems vitales de seguridad de la información y el resguardo de los delitos informáticos. Se hacen las siguientes recomendaciones: acudir a una metodología de seguridad de la información que se adapte a su estructura y realidad financiera. Octave Allegro es una de las mejores opciones de adquisición de una metodología de gestión de riesgo altamente adaptable. Según la caracterización de una PAIN estándar, es necesario la identificación de las amenazas, análisis de las amenazas, diagnósticos de vulnerabilidades, implementación de medidas preventivas y finalmente se debe desarrollar un monitoreo y evaluación continua. Muchas gracias por su atención.